Buenos días, profesora Beatriz. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Manuel Quiris, mi compañero Antonio Cortés y su servidor Roberto Limón. El objetivo de este video va a ser explicar el método de Euler, el cual se va a dividir en tres partes: la parte teórica, la aplicación de un ejercicio y la programación del método de Euler. A mí me corresponde decirles la parte teórica. El método de Euler es la técnica de integración numérica más elemental utilizada para resolver problemas de valor inicial, PVI, que consiste en una ecuación diferencial ordinaria, EDO, junto con una condición inicial conocida. Este método se basa en el principio de aproximación numérica, donde el objetivo es predecir el valor de la función dependiente y en un punto futuro, partiendo de un punto conocido. Es esencialmente un proceso iterativo que avanza paso a paso desde la condición inicial. Ahora les voy a decir un dato curioso sobre el método de Euler. El método de Euler también es conocido como un método primer orden. Aunque es el método más sencillo y sirve como base para la enseñanza de la integración numérica, la clasificación de primer orden tiene una consecuencia directa sobre su precisión: el error global, la diferencia acumulada entre la solución real y la solución numérica al final del intervalo. Es directamente proporcional al tamaño del paso delta x o h. Esto quiere decir que si quieres reducir el error a la mitad, estás obligado a duplicar el número de pasos o reducir delta x a la mitad. En contraste, los métodos más complejos y modernos, como lo son los de Runge-Kutta de cuarto orden, son mucho más eficientes. En un método de cuarto orden, si duplicas el número de pasos, el error se divide por un factor 16 por 2 elevado a la 4. Por lo tanto, el método de Euler es simple y fácil de entender, pero resulta muy costoso computacionalmente, ya que se requiere de una alta precisión y exige una enorme cantidad de pasos para reducir el error significativamente. Hola maestra, yo soy Antonio Sebastián y a mí me corresponde explicar la parte práctica del método de Euler. Para explicar esta parte práctica del método de Euler vamos a hacer uso de esta ecuación diferencial, la cual nos dice que es 0.1 raíz de y más 0.04x al cuadrado. Vamos a hacer uso de este problema, el cual nos pide emplear el método de Euler para resolver la ecuación diferencial y obtener la aproximación para la función cuando la función dependiente de y, cuando x vale 3.5. Bueno, para resolver esto con método de Euler vamos a hacer el uso de esta condición inicial, la cual nos dice que la función dependiente de y cuando x vale 2 es igual a 4. Primero vamos a hacer esta tabla. Vamos a hacer uso de esta tabla, la cual vamos a poner los valores de x y los valores de y. Como nos dice nuestra condición inicial, cuando x vale 2, y va a valer 4. Lo siguiente, lo que nos piden es que sacamos cuando la función dependiente de y, cuando x vale 3.5. Entonces ponemos el valor del cual nos están pidiendo aquí, debajo del 2. No sabemos cuánto vale y, lo vamos a lograr sacar con estas fórmulas, la cual nos dice x sub n es igual a más n por delta de x. Para sacar a delta de x vamos a hacer el uso de la segunda fórmula, la cual es x delta de x es igual a b menos a sobre n. Y por último, para sacar el valor de y, vamos a necesitar el uso de la tercera fórmula, la cual nos dice y sub n es igual a y sub n menos 1 más delta de x de la función de x sub n menos 1 y y sub n menos 1. Bueno, para empezar, vamos a hacer el uso de la segunda fórmula. Vamos a sacar a delta de x. Delta de x nos dice que es igual a b menos a. Vamos a asignarles los valores de b y a. Al a lo vamos a asignar a x de la condición inicial y b al número que queremos sacar. Entonces, b va a ser igual a 3.5 menos la x de la condición inicial, que es 2. O sea, a. Vamos a necesitar un valor n. Esto es muy importante, ya que n, mientras más grande sea el valor de n, nuestro error de aproximación va a ser menor. Por ejemplo, si escogemos un número 10, el error de aproximación va a ser un poco grande, pero si escogemos un número 100, el error de aproximación va a disminuir. Entonces, n es directamente proporcional, no, directamente proporcional al error de aproximación.
Entonces, nosotros vamos a hacer el uso de 5. El valor de n se lo pueden poner el que sea, así, 5. Esto nos da 3.5 menos 2 sobre 5. Delta x nos va a dar el valor de 0.3. Tenemos el valor de delta de x, lo voy a anotar acá. Va a ser igual a 0.3. Vamos a hacer el uso de la primera fórmula para sacar x. Vamos a realizar otra tabla. Bueno, para esto sabemos, gracias a la regla de Simpson, que siempre vamos a empezar a n con 0. Entonces, aquí vamos a empezar con nuestras fórmulas, la cual va a ser x sub n. O sea, aquí tenemos vamos a sacar primero a x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, y x sub 4 y x sub 5. ¿Ok? Recordemos que el valor de a era igual a 2. Esta va a ser una constante en todas nuestras fórmulas. Entonces tenemos la constante que va a ser 2. Que recordemos que es la x de nuestra parte inicial. Más n, el número que llevará n está dado por esta tabla. Entonces sería aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y nuestra delta x, que la sacamos gracias a la primera fórmula, multiplicado por delta x. Bueno, resolviendo con la calculadora, estos valores nos van a dar lo siguiente. Bueno, aquí como podemos ver nos van a dar estos resultados gracias a la primera fórmula, la cual es x sub n. Aquí nos va a dar los valores de los intervalos, como pueden ver. Bueno, como puede ver maestra, aquí nos da el valor que estamos buscando, 3.5. Aquí está el valor inicial, que es 2. Vamos a necesitar guardar esos valores, los cuales son de x. Entonces tenemos que x sub 1, x sub 2, x sub 0, x sub 3, x sub 4 y x sub 5 nos van a dar esto gracias a la primera fórmula de x sub n. 2, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2 y 3.5. Ok. Vamos a realizar una siguiente tabla. Ahora ya teniendo los valores de n y x. Bueno, ya teniendo esta tabla, como puede ver maestra, tenemos los valores de n, los valores de x, los valores de y, que los vamos a ir sacando con la tercera fórmula, gracias a y sub n. Y aquí tenemos nuestra ecuación diferencial, la cual es la que nos otorgó el problema. Entonces vamos a tener que ir poniendo igual las iteraciones de x, que sería 2, sería 2.3, 2.6, 2.9, 3.2 y 3.5, que es el que estamos buscando. Vamos igual a poner los valores de n, empezando por el número 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer uso de la tercera fórmula, la cual nos va a dar y. Como tenemos nuestra primera, que es condición inicial, sabemos que el valor de y ya nos lo están dando aquí, entonces sería 4. No hacemos uso de la tercera fórmula en este caso, ya que es nuestra condición inicial y sabemos cuánto vale y. Vamos a sustituir en nuestra fórmula, en nuestra ecuación diferencial, que va a ser igual a 0.1 raíz de 4 más 0.04
nuestro valor de x, que es 2 al cuadrado. Esto nos va a dar igual, esto nos va a dar un valor de 0.36. Bueno, ya tenemos la función sustituida con los valores de y, con los valores iniciales, que es y igual a 4 y x igual a 2. Esto sustituyéndolo en la ecuación diferencial nos da 0.1 raíz de 4 más 0.04 por 2 al cuadrado, que nos va a dar igual a 0.36. Esto es igual a nuestra función cuando y vale 4 y x vale 2. Lo que nos dice la fórmula de y sub n, que nos dice y sub n es igual a y sub n menos 1 más delta de x por la función de x sub n menos 1, y sub n menos 1. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a hacer el uso de la y anterior que teníamos en este caso, que es el valor inicial. Entonces nuestra y anterior era igual a 4. Entonces, como la fórmula nos dice y menos 1, y sub n menos 1, y sub n, aquí tenemos n, en este caso, que es 1, menos 1 nos va a dar igual a 0. Entonces vamos a hacer uso de la y inicial, más delta de x, ahí tenemos el valor de delta de x, que es 0.3, por la función, nuestra función ya la habíamos sacado con los valores anteriores de x y y, el cual nos daba 0.36. Esto nos da igual a nuestro valor de y cuando x vale 2.3 va a ser igual a 4.108. ¿Ok? Tenemos nuestro siguiente valor de y, lo vamos a sustituir en la fórmula, en nuestra función, que va a ser igual a 0.1, el valor de nuestra y, que va a ser igual a 4.108 más 0.04 por nuestro valor de x. En este caso, si agarramos nuestra x correspondiente, que sería igual a 2.3, al cuadrado. Esto nos va a dar el resultado de esto nos va a dar un valor igual a 0.414. Así tenemos que ir siguiendo la tabla, tomando los valores anteriores de x, en este caso es 4.108. Igual se multiplica por la constante, que en este caso va a ser delta x, que sería 0.3, por nuestro valor de la función anterior. Nuestro valor de la función anterior en este caso es 0.404. Y esto nos va a dar el valor de las iteraciones van a seguir el mismo patrón para actualizar a y sub n, haciendo uso de la y anterior y la función anterior, así con cada una de las iteraciones. Siguiendo la fórmula, pasando por cada iteración, llegué al resultado de que y, cuando x vale 3.5, es igual a 4.72355. Entonces, no continúo con esto, ya que lo que estábamos buscando era el valor de y, el cual es este. Estábamos buscando el valor de y cuando x vale 3.5. Vamos a recabar estos datos, los cuales son cuando la función dependiente de y del 3.5 es igual a 4.7235. Sí. Voy a borrar mi tabla. Y como ya tengo el resultado de lo que me estaban pidiendo, lo cual era buscar el valor de la función dependiente de y cuando x vale 3.5, vuelvo a realizar mi tabla anterior, la cual era x y y.
Los valores de x inicial eran 2 y 4. El valor que me estaban pidiendo era de 3.5 y gracias a nuestras tablas logramos obtener que la función dependiente de y es igual a 4.723.55. Y bueno, este sería nuestro resultado final. Si hubiéramos agarrado un número más grande de n, podríamos haber cometido un error de aproximación mucho menor, pero esto se lograría mejor con un programa, ya que como podrán ver, hacer la tabla es muy laborioso, es muy grande. Entonces, gracias a nuestro programa que realizamos y que lo va a presentar mi compañero Emma, puede poner cualquier número de n y sería más rápido. Bueno, yo les voy a presentar la programación del método de Euler en Python. Y para esto, primero lo que se hace en el código es importar las librerías que vamos a usar. En este caso es NumPy, SymPy y tkinter. La librería NumPy lo que hace es agiliza los procesos de las operaciones que realiza el programa con la ecuación diferencial que nosotros otorgamos. La librería SymPy lo que hace es que cuando nosotros vamos a ver cómo necesitamos meter una ecuación diferencial con el teclado o en forma de una cadena de caracteres, y SymPy lo que va a hacer es leer esa cadena de caracteres y convertirla a una ecuación algebraica con la cual el programa pueda trabajar, pueda hacer operaciones, etc. Y la librería tkinter nos va a servir para crear la ventana en la cual nosotros, o la interfaz gráfica de usuario, en la cual se van a meter todos los datos y se van a imprimir los resultados en una forma de tabla. Bueno, aquí tenemos la primera función, que de hecho es la función más importante de todo el programa, que se llama resolver por Euler. Esta función, como lo dice su nombre, va a ser la encargada de resolver nuestra ecuación diferencial con nuestras condiciones iniciales y nos va a devolver los resultados. Lo primero que hace es que deduce, o bueno, indica al programa que tanto x como y van a ser símbolos. No van a tener un valor específico, sino que van a ser símbolos en la ecuación con los cuales se van a trabajar. También esta línea lo que nos dice es que la ecuación en forma de texto la obtiene, o básicamente una vez que que demos esa ecuación, le va a indicar al programa que con esa se va a tener que trabajar. Y también crea deduce a f como una función lambdificada y con la librería NumPy, y también ocupa la librería SymPy. Lo que hace esto es que le dice al programa que f va a ser una función que va a tener de variables x y y en nuestra fórmula matemática. Nuestra fórmula matemática que vamos a meter como una cadena de caracteres. Y la va a procesar o va a ocupar la librería NumPy para las operaciones. Si ninguna de estas tres líneas se puede o se cumple, por ejemplo que en la fórmula matemática no haya x ni y, pero haya otra letra, digamos A o B o una Z, lo que sea, el programa va a detectar un error. Entonces, si detecta ese error, lo que va a aparecer en la terminal va a ser que no se entendió la ecuación y que se revise si está bien escrita, y va a imprimir el error que ya viene predeterminado en Python. Si todo eso se ejecuta de manera correcta, ahora lo que va a hacer es que x inicial, y inicial y x final los va a convertir en variables flotantes. ¿Por qué? Porque para el método de Euler necesitamos ocupar los decimales, y los más que se puedan, de hecho. Y el número de pasos lo va a volver un número entero, ya que, como su nombre lo dice, son pasos que se tienen que dar enteros. No podemos dar 1.5 pasos, 2.3 pasos, no. Tienen que ser pasos de 0 hasta el que le indiquemos. Lo que hace aquí es que si el número de pasos es menor o igual a 0, va a saltar el error de que el número de iteraciones debe ser mayor a 0. Y es que sí, al ser un método numérico, necesitamos un número de iteraciones o de pasos para realizarlo. Si no tenemos un número de pasos, no se puede ejecutar el programa ni se puede hacer la operación. Si sí es mayor a 0, entonces lo que va a hacer va a actualizar o va a deducir el tamaño de paso.
que simplemente es restar x final menos el x inicial entre el número de pasos que nosotros le indicamos al programa. Ahora, si por ejemplo tanto x inicial y x final, x inicial, x final y inicial, el número de pasos no es un número, digamos, o es una letra, o quien meta los datos se equivoca al teclear y pone una letra en vez de un número, va a salir el siguiente error, que es error en los datos numéricos. Y va a imprimir el error que también viene predeterminado en Python. Okay, llegamos a la aplicación de Euler. Lo que se hace aquí, se inicia una lista llamada resultados en la cual vamos a ir metiendo los valores de los resultados, tanto del número de paso como del valor de x en ese punto, de x en ese momento, de y en ese momento, etc. Y se crea, también se inicia x y y actuales como x y y iniciales. ¿Por qué? Porque al ser la primera iteración tenemos las condiciones iniciales, entonces esas son las que se van a ocupar en el primer paso, que sería el paso, digamos, el paso 0. Y luego tenemos este for. En este for lo que hace es que y en el rango de número de pasos más 1, ¿por qué más 1? Porque como sabemos, si pusiéramos nada más en el rango de número de pasos, un ejemplo, en el rango de 5 pasos, lo que va a hacer el programa es que va a empezar a contar desde el 0. Entonces, el número de pasos, queremos 5 pasos, llegar al paso número 5. Pero en el programa lo que va a hacer es que va a contar desde 0, 1, 2, 3 y 4. No va a llegar al paso número 5 como nosotros se lo indicamos o como nosotros creemos. Entonces, por eso se le pone un más 1, para así llegar o que se nos impriman los resultados en el número de pasos que nosotros indicamos. En este caso, al ponerle más 1, vuelvo al ejemplo anterior, si ponemos el número de pasos en 5, más 1 van a ser 6. Entonces va a iniciar desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. El programa hizo 6 operaciones o dio la vuelta 6 veces en el ciclo for, pero llegó al paso número 5, que es donde nosotros le indicamos al programa dónde queremos llegar. Entonces, solo por eso se le pone el más 1. Ok, en el primer paso se le agrega, se pone el paso en ese punto, que si inicia en 0, pues es el paso 0, el valor de x es el valor actual, y de y es igual y actual. Eso lo pone de primera. Luego entra este if, que dice que si y es menor al número de pasos, o todavía no se cumple que se llega al número de pasos, básicamente, se actualiza la pendiente, que es la función f que expliqué hace rato, que se lambdificaba, donde va a llevar el valor de x y de y actuales. La función de arriba que ya expliqué. También se actualiza x y y actuales, ya que y actual es igual a la y actual, o en este momento, más el tamaño de paso que se multiplica por la pendiente. Y x actual es igual a la x actual más al tamaño de paso. Y así se actualiza y se vuelve a entrar al ciclo for hasta llegar al número de pasos que nosotros le indicamos. Y de resultado, una vez que termine el ciclo for, nos devuelve los resultados, que como dije es la lista que creamos y que ya se habrán metido en esa lista todos los resultados que nosotros buscábamos, y también nos regresa el tamaño de paso. Luego llegamos a la creación de la ventana, que es la interfaz gráfica en la que nosotros vamos a meter los datos. Lo que se hace aquí simplemente es que se crea la clase de ventana, básicamente se configura la ventana en donde va a ir, cómo se va a llamar, se configura todo esto. También nos configuramos, se configura que tanto la entrada de la ecuación como x inicial, y inicial, x final y el número de pasos va a ser una variable de cadena, y básicamente va a ser una variable string, o sea, vamos a teclearlo y va a ser puros caracteres. También se crean las etiquetas con sus respectivos nombres. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta que dice escribe tu ecuación diferencial, que es una función que depende de, fx, y. También tu x inicial, tu y inicial, x final, etc. Y se pone un entry al lado de cada etiqueta, ya que, como lo dije, vamos a tener que meter estos datos dentro de esa ventana. Entonces los vamos a tener que meter manualmente. También se crea un botón
Este botón lo que hace es que una vez que metamos los datos, manda a llamar a la función ejecutar cálculo y esos datos los va a meter en esa función una vez que ya los tengamos tecleados, escritos. También se le da un espacio en blanco para precisamente una vez que le damos el botón calcular, se imprima la tabla que más adelante vemos cómo se le da formato para que todo quede alineado y no se ve una tabla muy revuelta, muy difícil de leer. Y también por si las dudas se le pone una barra scrolleadora o un scroll, porque va a haber ocasiones en las que si metemos una ecuación diferencial con una cantidad de pasos muy grande, la tabla va a ser tan grande que no va a caber en la ventana. Entonces mejor le ponemos una barra scrolleadora para ir viendo los resultados que se van imprimiendo más abajo. Ya por último tenemos esta función que se llama ejecutar cálculo. Esta función depende de las anteriores, ya que aquí podemos ver que lo que hace es que intenta obtener la lista de los resultados. Si existe, entonces prosigue con lo que tiene dentro de la función. Y si no hay una lista de resultados, se va a saltar todo esto y va a saltar un error que también viene predeterminado en Python, pero que nosotros le pusimos como para indicar al usuario que hubo un problema, simplemente. Pero bueno, si hay una lista de resultados, lo que hace es que una vez que tecleamos las condiciones iniciales en la ventana, este programa o esta línea las obtiene tanto la ecuación en forma de string, el x inicial, x final, y inicial y el número de pasos, los obtiene y los mete en la función resolver por Euler que ya expliqué hace un momento. Y bueno, aquí simplemente se le da formato a la tabla, que tenga los mismos decimales, que tenga el mismo espaciado, de tal forma que todo sea armónico a la vista y no esté todo revuelto, no nos cueste leer la tabla. Y ya por último simplemente se crea la ventana, se pone en donde se va a mostrar la ventana y se actualiza, se pone la línea para que se actualice la ventana. Y bueno, ejecutando el programa, aquí lo ejecutamos, podemos ver que se crea la ventana. Aquí podemos ver que, como ya habíamos indicado, tiene cada una su etiqueta de escribe tu ecuación diferencial, x inicial, x final y pasos o iteraciones, el botón calcular y el espacio en blanco donde se van a mostrar los resultados en una forma de tabla. Vamos a resolver o vamos a meter aquí los datos de la ecuación que resolvieron mis compañeros de forma manual, que sería la siguiente. Es esta la ecuación. Aquí podemos ver que es una cadena de caracteres. Tenemos números, decimales, símbolos, letras, paréntesis. Básicamente es una cadena de caracteres que si no tuviéramos la librería SIMPy, no podríamos convertir esta cadena de caracteres en una ecuación algebraica con la que se va a trabajar. Entonces para eso es la librería SIMPy, como lo hemos venido viendo hasta ahora. Va a tomar esta cadena de caracteres y la va a volver a una ecuación con la cual el programa va a poder trabajar y hacer operaciones. Entonces esta es la ecuación que mis compañeros usaron. De x inicial era 2, y inicial era 4, la x final o a donde queríamos llegar es cuando x fuera 3.5 y el paso o iteraciones eran de 5. Le damos a calcular y aquí podemos ver que nos imprime la tabla con los resultados, el paso, el valor de x y el valor de y aproximado. Aquí podemos ver que fueron 5 pasos o 5 iteraciones, el valor de x en esos 5 pasos y el valor de y aproximado que nos da al final de esos 5 pasos. En este caso me dio un resultado de 4.7255 y más decimales. A mis compañeros les salió el 4.7235. Esto se debe ya que pues, el programa toma todos los decimales que puede y hace las operaciones con todos los decimales. Por eso es más preciso. Ahora, como mi compañero Antonio dijo, mientras más grande sea el número de pasos o de iteraciones, obviamente el error va a ser mucho menor y el número o el valor de y
que buscamos va a ser más aproximado, más preciso. Por ejemplo, en este caso, si podemos poner un número de pasos de 10 y le damos a calcular, podemos ver que cambia tanto los valores de x en cada paso como el valor de y al que se aproxima. En este caso, después de 10 pasos o 10 iteraciones, me dio un valor de 4.7512. Y así podemos seguirnos. Si ponemos un número de pasos de 100, el error, aquí podemos ver que la tabla ya es muy grande como para verla en simplemente la ventana. Entonces tenemos una barra de scroll. Para eso era la barra de scrolleamiento que coloqué en el programa. Entonces, después de 100 iteraciones, podemos ver que nos dio el valor de 4.7749. Entonces, mientras más grande sea el número de pasos, pues obviamente el error va a ser menor y el valor de y al que queremos llegar va a ser mucho más aproximado y más preciso. Y bueno, eso sería todo. Para concluir, el método de Euler es el punto de partida fundamental en el mundo de los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Su valor reside en su sencillez conceptual, ya que nos permite, mediante una simple iteración lineal, obtener una primera aproximación de la solución de un problema de valor inicial. Sin embargo, debemos recordar su principal limitación, la cual es que al ser un método de primer orden, sacrifica precisión por simplicidad. Para obtener estos resultados altamente exactos, se requeriría una cantidad mucho más grande de pasos, lo que nos lleva a la necesidad de emplear métodos más avanzados que ofrecen un mejor balance entre precisión y eficiencia, en este caso computacional. El método de Euler lo podemos considerar en general la base esencial que nos permite comprender los cimientos de la integración numérica.